Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Continuamos en nuestro curso básico de gerencia de proyectos y hoy vamos a aprender qué es un subproyecto o una fase de un proyecto. Me presento, mi nombre es Jairo Beltrán, yo soy coach en gerencia de proyectos y soy el fundador de Project Solving Academy, la academia que te ayuda a impulsar tu carrera profesional y a ser reconocido como líder de proyectos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas ningún contenido de valor como este. En estos momentos, en la parte superior te debe estar apareciendo el link para que te suscribas. Y bueno, tenemos que tener muy claro este tema de esfuerzos relacionados. Recuerda que los proyectos nacen de la estrategia organizacional y se priorizan dentro de portafolios dado a que las organizaciones no tienen recursos ilimitados. Y esos portafolios se componen de programas o proyectos y a su vez un programa se compone de proyectos y operación. Pero hay algunos casos en donde el proyecto es tan grande o tan complejo que se puede subdividir ese proyecto en subproyectos, proyectos más pequeños o en fases de un proyecto. Entonces, que básicamente los subproyectos o las fases se refieren a esas subdivisiones que hacemos a proyectos muy grandes con el fin de tener una mejor gestión de ellos y con el fin de poder realizar un mejor control de esos riesgos. Es decir, si yo tengo un proyecto muy grande, pues muy seguramente tendré una incertidumbre muy grande y a su vez tendré riesgos muy grandes o muy complejos de gestionar. Pero si yo llego y parto ese proyecto en partes más pequeñas, partes más fáciles de gestionar, pues puedo partirlo en subproyectos o en fases ese proyecto. Entonces eso le facilitará al líder de proyecto su gestión y además manejar o hacer esa gestión de riesgos. ¿Qué características tiene un subproyecto o una fase? Que normalmente esa subdivisión en las partes que partimos el proyecto tiene una secuencia lógica, pero no siempre es así. También la podemos subdividir por entregables, hay muchas formas de dividirlo, pero lo más común es que se haga por medio de una secuencia lógica, pero no necesariamente si tiene una secuencia lógica quiere decir que esa es la forma en que se debe ejecutar, porque en algunos casos podremos ejecutar cosas en paralelo si los recursos nos lo permiten o la gestión del proyecto nos lo permite. También, como les decía, se pueden ejecutar en paralelo. Entonces eso nos va a ayudar a aprovechar o a obtener mejores tiempos, por ejemplo, o en algunos casos hasta ahorros en presupuesto que podamos ejecutar en paralelo algunas fases o subproyectos de ese proyecto grande. Como les decía, esto se utiliza para facilitar la gestión del proyecto y para facilitar el control de los riesgos que tenga ese proyecto. Y normalmente esto es muy usado en proyectos muy complejos, es decir, que requieren habilidades especiales o que su producto final o que el producto del proyecto está muy relacionado a una tecnología avanzada o poco explorada o poco conocida. Es muy común en ese tipo de proyectos. Como lo podemos ver aquí en estos ejemplos. Entonces pensemos en un primer ejemplo, por ejemplo un proyecto de la NASA. Entonces pensemos que la NASA quiere hacer un proyecto para enviar un cohete, no sé, a Júpiter, y nunca se ha ido a Júpiter. Sí ha enviado o ha hecho exploraciones en otros planetas, pero digamos que a Júpiter todavía no. Básicamente este proyecto, que es esa exploración de Júpiter, se podría dividir en diferentes fases. Como por ejemplo, yo podría iniciar con el diseño del transbordador, porque posiblemente como la distancia y el lugar es diferente, necesitaré un transbordador con un diseño diferente a los que ya tengo o ya puedan existir dentro de la organización. Entonces por eso es muy importante empezar nuevamente con este diseño del transbordador, que podría ser la primera fase. La segunda fase, después vendrían las pruebas a ese diseño de transbordador. Posteriormente se haría, ya una vez hecho ese diseño y teniendo esas pruebas, se hace la construcción. Y en paralelo, desde que arranco con el diseño del transbordador, yo podría iniciar con el entrenamiento de los tripulantes. No tengo que esperarme
a tener construido el transbordador para poder iniciar el entrenamiento de los tripulantes. Obviamente alguna parte de ese entrenamiento sí requiere el transbordador construido, pero puedo iniciar con cosas previas. Y finalmente la última fase de ese proyecto podría ser el despliegue. Pero también puede ocurrir, como les dije, o es muy común en proyectos del ámbito público o proyectos de alto riesgo. Por ejemplo, pensemos en la construcción de un metro de una ciudad. Entonces, normalmente en el estado, antes de hacer cualquier tipo de inversión, les gusta mucho estar seguros de que esa inversión sí va a traer el beneficio esperado o que requiere la comunidad. Entonces, en algunos casos se hacen estudios de prefactibilidad, que podría ser la primera fase. En otros casos se hacen estudios de factibilidad, que a la hora de la verdad la única diferencia entre prefactibilidad y factibilidad es la calidad de los datos. La prefactibilidad muy seguramente se hace por medio de datos públicos, es decir, datos que existen en internet, pero la factibilidad muy seguramente se hace directamente con las personas implicadas del proyecto, entrevistas a las personas, encuestas, etcétera, etcétera, estudios un poco más a profundidad. Después, una tercera fase podría ser una convocatoria pública, porque como es un proyecto público, pues hay que hacer una convocatoria pública para seleccionar el constructor o la persona que ejecutaría el proyecto. Finalmente, después se haría un diseño final del metro, se iniciaría la construcción, y la construcción puede ser aún compleja, que podría subdividirse aún más en otras fases. Por ejemplo, se podría hacer la fase 1, que sería el tramo 2, el tramo 1, perdón, o el tramo norte. La fase 2 podría ser el tramo sur, y así etcétera. Se podría subdividir dependiendo de la cantidad de tramos que pueda tener. Y finalmente está la puesta en funcionamiento del metro, que es el inicio de la operación. Entonces, con esto quisiera llegar a la conclusión final, que normalmente esta subdivisión o estos subproyectos o estas fases nacen porque se quiere facilitar la gestión del proyecto, y además se quiere facilitar o mejorar el control de los riesgos de los proyectos cuando el proyecto es muy grande, cuando el proyecto requiere de una tecnología compleja, o que el producto del proyecto finalmente requiere un proceso de producción o de construcción muy complejo. Por ejemplo, se me viene a la cabeza en estos momentos una presa. Son proyectos normalmente que duran entre 15 a 20 años su construcción, y por eso se subdividen en fases, que es la forma más sencilla. Y esto pues se subdividen en fases o en subproyectos más pequeños, con el fin de generar o facilitar la gestión y mejorar el control de los riesgos. Quiero que se lleven esa conclusión final. Y bueno, ya para terminar, felicitarlos por estar acá, por seguir creciendo con nosotros, y como siempre les pregunto, ¿qué están haciendo en estos momentos para impulsar su carrera profesional y ser reconocidos como líderes de proyectos? Sé que están acá y están aprendiendo y creciendo con nosotros, y por eso quiero que sigan acompañándonos en estos entrenamientos de este curso básico de gerencia de proyectos. En estos momentos les debe estar apareciendo el botón para que se suscriban a nuestro canal y no se pierdan ninguno de nuestros entrenamientos. Y espero verlos en el siguiente video, que en estos momentos ya les debe estar apareciendo el link para que puedan continuar con este entrenamiento gratuito. Un abrazo y espero verlos en el siguiente video. Chao.